Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy es el día del Señor. Él ha preparado este día para que podamos disfrutarlos. Quiero invitarte para que te unas conmigo en oración. Hoy vamos a continuar esa pequeña miniserie que habíamos comenzado el domingo anterior, preparándonos para la jornada. Cuando hablamos de preparándonos para la jornada, estamos hablando de una preparación espiritual. Estamos hablando de preparar nuestro entendimiento. Estamos hablando de prepararnos para poder asimilar la verdad de Dios y no nos pase como algunas personas que están aquí en la Biblia les pasó. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos en este día por todas tus misericordias, por tus bondades, Señor, que son amplias y generosas con nosotros. En tus manos nos colocamos, Señor. Hoy te pido que tu Santo Espíritu nos asista a todos, para que podamos comprender y también para que podamos, Señor, expresar la verdad de tu palabra. Porque lamentablemente la verdad tuya no encaja con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderlo. Ayúdanos a que podamos, Señor, recibir de ti todo lo que necesitamos. Por sobre todo, Señor, que podamos entender que esto no es una clase de religión, que podamos entender que tú eres un Dios grande y generoso y que el asunto está en que nosotros entendamos que tu benevolencia se ha extendido sobre toda la raza humana y que es necesario que ajustemos nuestras vidas, que es necesario que ajustemos nuestros puntos de vista y que es necesario que miremos hacia cada uno de nosotros. Que lamentablemente, Señor, andamos buscando la felicidad en superar circunstancias, cuando realmente lo que tenemos que aprender a superar es lo que tenemos dentro de nosotros. Ayúdanos hoy, Señor Jesucristo, te lo pedimos. Permítenos que podamos, Señor, abrirnos a la verdad que nos hace libres, y que podamos transitar, Señor, como tú, Señor, deseas que nosotros lo hagamos en esta tierra. Entendiendo que siempre vamos a tener retos, situaciones y dificultades, pero todas ellas nos van a permitir, Señor, encontrarnos con tu gracia, con tu benevolencia y sobre todo con tu grande amor. En tus manos coloco a mis hermanos. Te pido que les bendigas, te pido que les fortalezcas. Te pido, Señor, que derrames de tu gloria sobre ellos para que ellos te glorifiquen a ti. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu gran amor. Gracias, Padre amado, por bendecirnos en este día y unánime juntos en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. La semana anterior habíamos estado tocando un tema y partíamos de la pregunta: ¿por qué razón Mateo había colocado allí en el Evangelio la visita de esos reyes? Aparentemente lo miramos como algo escueto, como si no tuviera sentido simplemente el asunto de la adoración. Pero si nosotros comenzamos a preguntarnos, en verdad nos vamos a encontrar con unas verdades mucho más profundas. En Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, del 16 al 17, la palabra dice que toda la palabra de Dios es buena para redarguir, para enseñar, para instruirnos, para que podamos entender cuál es la razón por la cual Dios determinó las cosas para que nosotros las asimilemos. Nosotros estamos aquí justamente para poder aprender a vivir. Cuando la palabra dice que debemos tener un segundo nacimiento, no nos está diciendo simplemente que será con una varita mágica, inmediatamente seremos otra persona. Lo primero que tiene que surgir en ti es la necesidad de cambio. Y para que tú entiendas que hay una necesidad de cambio en tu vida o para tu vida, es necesario que tú lo entiendas y que te des cuenta que hay cosas en ti que no van bien. Y es precisamente eso lo que Dios quiere, que nosotros miremos hacia el ejemplo que nos deja. Cuando Mateo escribió esta parte de esa visita de los sabios,
Él quería que nosotros tuviéramos el cuidado de no descuidarnos, porque a veces nos descuidamos en las cosas que tenemos delante de nosotros, lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿qué es lo que tienes que hacer realmente? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Bueno, podríamos decir que lo más importante es que tú estés en conexidad con Dios, en amistad con Dios. Lo que quiere decir es que tú puedas encontrar la salvación, porque aquí lo más importante en esta tierra, así no te guste, es precisamente eso. Entender que estamos aquí para poder optar a dos decisiones. O nos salvamos o nos perdemos. Pero tú lo decides. Habíamos entendido que para poder hacer eso tenemos que buscar al Señor. Y no solamente buscarlo en ciertos pasajes, en ciertos momentos, cuando de pronto tenemos dificultades, sino tenemos que buscarlo a cada momento. ¿Por qué? Porque precisamente a Dios se le ama todos los días. Eso es lo que Él demanda. Y si tú no lo amas, entonces tú deberías comenzar allí a rebobinar tu vida y pedirle, Señor, yo entiendo que tengo contigo una relación, pero más que todo mi relación es buscarte para que me vaya bien en la vida, porque quiero que me vaya bien en mis negocios, en mi casa, con mis hijos, etcétera, etcétera. Pero yo necesito aprender a amarte. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos honestos, que haya integridad, para que podamos vivir una vida sana, buscando siempre de la bendición de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título las oportunidades que perdemos. Y vamos a volver otra vez al mismo pasaje. Te invito para que abras tu Biblia en Mateo capítulo 12, del versículo 1 al 11. Evangelio según Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 11. Y quiero que tú prestes atención para que tú veas que a veces las cosas que no están escritas aquí, literalmente, están expresadas aquí. Porque la palabra de Dios, la verdad de Dios, es sencilla, pero es profunda. Dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Habíamos dicho que realmente la traducción son unos sabios de oriente, sacerdotes, eran unos prefectos de autoridad y habían llegado. Y dice que llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? Bueno, en aquel momento había un rey que era Herodes. Y Herodes no era la persona que ellos estaban buscando. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Había una gran señal, algo diferente. No era una estrella común y corriente. Y sigue diciendo: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando dice la palabra turbar, quiere decir de que estaba molesto, estaba confundido, estaba incómodo, había incomodidad. Pero el asunto, escúchame bien, no solamente era de Herodes. Dice la palabra que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, toda la gente se puso molesta, se incomodó. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. El pueblo de Dios se incomoda porque le están diciendo que su Mesías había nacido. ¿Ves? Meditando eso en tu mente, porque lo que está diciendo aquí exactamente, estar turbado es estar incómodo, es estar molesto, es no pensar bien adecuadamente. Y dice que no solamente Herodes, bueno, podemos decir, bueno, Herodes porque tal vez tenía la autoridad y decía, bueno, me van a desplazar, pero todo Jerusalén. ¿Sabes que a veces nosotros llegamos a estas consideraciones en nuestra vida? A veces estamos incómodos con lo que nosotros tenemos de Dios. Y creo que hoy es el día que podamos nosotros abrir nuestros ojos del entendimiento y poder ser honestos. Dios demanda de nosotros honestidad con nosotros mismos. Él sabe lo que nosotros somos. Él sabe cómo somos. Él sabe lo que sentimos. Y nosotros tenemos que mirarlo, porque lamentablemente nuestros ojos siempre miran hacia afuera. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Se turbó Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, lo sabían la dirección. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Y dice: oh tú Belén, de la tierra de Judea, que eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amado, esta es la palabra de Dios, la misma que habíamos leído la vez anterior. Creo que hay algo en que nosotros debemos preguntarnos, y realmente creo que es una pregunta que retumba a través de la historia. Si estas personas, llámale magos, llámale sabios, como tú quieras, llegaron a ese lugar indicando que el Mesías había nacido, la pregunta es: ¿por qué estas personas no se unieron a ellos y fueron a buscar aquel que había nacido, aquel que ellos estaban esperando? Cuando nosotros indagamos, nosotros nos encontramos con que Israel es el pueblo de Dios. Y a través de la palabra de Dios, lo que estuvimos estudiando la semana anterior, a través del profeta Daniel y muchos otros profetas, estaban señalando de que se iba a levantar un Mesías. Un Mesías que iba a llegar, un Mesías que les iba a dar a ellos, digamos, la grandeza que ellos querían. Porque todos nosotros, escúchame bien, nosotros enfocamos todos los asuntos que tienen que ver con bendición de una manera material, de una manera como nosotros somos, lo que nosotros deseamos. El Señor dijo claramente: siempre aquí van a tener dificultades, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el paraíso se instale aquí en la tierra, y eso nunca va a suceder. Ellos estaban esperando ese Mesías. Estaban esperando un Mesías que le devolviera o le pusiera una condición de grandeza, una nación por encima de Roma que pudiera dominar el mundo, que se pudiera reconstruir el templo, y que toda esa diáspora que había ocurrido, todos esos israelitas que habían salido de sus tierras, pudieran regresar y se ensanchara un gran reino para dominar sobre la tierra. De hecho, ya se habían levantado una cantidad de falsos mesías. Se habían levantado personas que habían tomado ese liderazgo y lamentablemente habían sucumbido. Vemos que había acontecido esto anteriormente. Pero lo que nos estamos preguntando es: ¿por qué estas personas, a pesar de que llegaron estos hombres que eran extranjeros, y hablando de una profecía de hacía más de 400 y tantos años, se estaba ahora realizando, y simplemente no hacen caso? Simplemente se incomodan, simplemente se sienten como, ¿cómo te digo? Se sienten incómodos por esta noticia. Es más, casi 2 años antes, nosotros vemos lo que había acontecido, y que lo escribió el Evangelio de Lucas. Lo habla claramente de lo que había acontecido con unos pastores. Unos pastores que se encontraban en ese momento pastoreando sus ovejas, y aparecen las huestes espirituales. De ahí es que podemos nosotros deducir que el nacimiento de Jesús fue más o menos a finales de septiembre, principios de octubre, porque todavía no había llegado ese invierno crudo, fuerte, que hace que todos esos animales no puedan estar pastando fuera, porque se mueren del frío. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 8 al 17, dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miren lo que está diciendo. La palabra Cristo significa Mesías, el Mesías. Entonces es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta implicación de buena voluntad para con los hombres, realmente lo que está diciendo es misericordia para toda la raza humana. Acababa de comenzar el periodo de la gracia para todos los hombres. Y dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. ¿Sabe? Lo que está diciendo es que ellos dieron el testimonio que ellos le dijeron, que murieran y estuvieran diciendo que había venido el Mesías. Hace más o menos unos 2 años, ellos fueron a Jerusalén y dijeron todo esto. Jerusalén estaba de Belén más o menos a una distancia de unos 12 kilómetros. Sin embargo, no leemos de que estas personas hubiesen podido movilizarse. Que estas personas que estaban allí, porque en Jerusalén estaba, digamos, todo lo que eran los gobernantes, estaba la parte que tenía que ver con el gobierno civil, el caso de Herodes, el gobierno eclesial. Allí estaba el Sanedrín, y estaban los escribas, y estaban los fariseos, y estaban todas estas personas bien posesionadas allí. Sin embargo, no se dice de que alguno fue a ver si en verdad lo que estos pastores habían dicho era cierto. A lo mejor podemos nosotros pensar que tal vez, digamos, esta información, esta noticia que daban los pastores era poco creíble. Tal vez ellos decían: ¿cómo es posible que Dios les vaya a informar algo tan importante a estas personas tan comunes y corrientes, en lugar de poder decirlo a las autoridades, aquellos que tienen el poder y la autoridad para poder decirle al pueblo? ¿Sabes? Y ese es el gran problema. Cuando llegó Jesús, exactamente pasó lo mismo. Cuando Jesús comienza a predicar la palabra, simplemente era tenido de lejos, porque ellos hubiesen querido que él hubiese ido al Sanedrín y tratara de convencerlos haciendo señales y prodigios como un mago, sacando del sombrero el conejo para poder convencer a todas estas personas. Amado, nosotros tenemos que aprender a creer lo que Dios ha determinado. Y Dios puede hablar y decir a través de la persona que Él realmente señale, no lo que nosotros creamos, lo que nosotros podamos pensar. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Queremos un Dios que se amañe a nuestra manera. Queremos un Dios que haga las cosas como nosotros las percibimos y las pensamos. En aquel momento yo me preguntaba y le preguntaba al Señor qué fue lo que pasó con estas personas. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo con ellos? ¿Qué hacía que no se hayan movido realmente y perder no solamente una oportunidad, sino 2 oportunidades? La primera, cuando el nacimiento del Mesías, y los pastores dijeron y promulgaron, nadie se movió. Y ahora que llegaron estas personas, yo me imagino una caravana, porque en aquel momento estoy seguro que no es como lo pintamos en los cuadritos, los 3 camellitos. En aquel momento los tiempos, los caminos eran peligrosos, seguro iba una gran comitiva. Es más, los grandes escritores opinan que era factible que estas personas, por su condición social, de acuerdo a los regalos que llevaron, debían ir con una gran escolta de personas y sirvientes y las tiendas que habrían en el camino, y pensaban que oscilaban de más o menos una caravana entre 200 y 300 personas. O sea que eran personas que estaban allí, eran personas que eran visibles, que llegaron dando una noticia, y simplemente el pueblo se incomodó.
Y cuando uno se incomoda por algo, es por una sencilla razón. Estamos nosotros habituados, acostumbrados a lo que estamos viviendo. Y ese es el gran problema. A veces, mis hermanos, nosotros sabemos tantas cosas que tenemos que hacer, pero nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y creo que la pregunta que tenemos que hacernos es por qué Herodes y Jerusalén perdieron esa oportunidad de ir a buscar al Mesías, y cómo nosotros podemos evitar perder la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Mira, a veces de pronto tú puedes decir, yo voy a la iglesia. Sí, tú puedes ir a la iglesia. La palabra dice claramente que es fácil convertirnos en oidores olvidadizos. El hecho de que tú vayas a un lugar no te convierte, digamos, en un cristiano verdadero. Lo que te hace a ti convertirte en un cristiano verdadero es tu búsqueda. Es una búsqueda genuina, una búsqueda permanente, una búsqueda en donde tú comienzas a entender que tu condición necesita de Dios. Que no eres el más ungido, que no eres el mejor. Y hoy en día nosotros vemos esto. Es triste poder decirlo, pero encontramos personas predicando la palabra de Dios de una manera arrogante, que se note ese orgullo, esa soberbia, como si fueran mejores que los demás. Amado, nosotros estamos al mismo nivel. Todos estamos al mismo nivel. Y la palabra lo dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Solamente a través de Cristo podemos acercarnos. Y tenemos que acercarnos de una manera, ¿cómo te diría? De pronto hasta tímida, porque no somos lo que nosotros pensamos que somos. Y este es el gran problema. Creo que el asunto de estas personas, en primer lugar, eran personas que se sentían demasiado importantes. Y a nosotros nos pasa eso. A veces la arrogancia puede llegar a superarnos. Simplemente en aquel momento ellos tenían todo. Estaban bien, se sentían bien. ¿Sabes? Hoy hay autoridades así. Tú miras los hombres, cómo son los hombres, los discursos de los hombres, los discursos de los políticos, aún los discursos de los pastores. Tú no te das cuenta de lo que está pasando ahora. Ahora resulta de que los pastores también son políticos. Ahora no sabemos cómo es el asunto, a quién le sirven. Y tal vez pueden decir que están usando esta manera para poder servirle al pueblo. Pero ¿a quién le servimos realmente? ¿Estamos sirviendo a nuestros propios intereses porque nos conviene, porque nos resulta bien, porque nos sentimos ungidos para eso? Y estamos dejando hacer lo que tenemos nosotros que hacer. Y es presentar la verdad de Dios. Porque ¿de qué vale que el pueblo todos los días tenga comida si se va al infierno? ¿De qué vale si nosotros podemos hacer, ¿qué te digo?, grandes inversiones y podemos hacer grandes vías si nosotros no hemos entendido que la clave es poder conocer a Dios? Y ese es el gran problema. A veces estamos perdiendo nuestras oportunidades porque estamos tan, ¿cómo te digo?, estamos tan interesados de levantar lugares que puedan sobresalir en toda la ciudad. Porque queremos mostrar que nosotros tenemos una unción especial. Queremos mostrar que nosotros somos diferentes, que somos los hijos privilegiados de Dios. Y entonces queremos levantar grandes edificios. Ya no nos gustan las sillitas de plástico. Ahora tenemos que tener sillas de terciopelo. Ahora tenemos que tener sillas especiales. Tenemos que tener una gran manda. Pero el problema no está en eso. El problema está en que la gente no está buscando al Señor. Y ese es el asunto. Tenemos que ir a buscarlo. ¿Hasta dónde verdaderamente lo estamos buscando? Porque muchas veces nosotros podemos ir a un lugar que llamamos iglesia. Está bien, la comunidad. ¿Pero a qué vamos allí? Tal vez voy porque simplemente yo quiero que Dios haga esto. Yo voy porque yo quiero que esto pase. Yo voy porque necesito que Dios me dé esto. O realmente voy porque lo amo. O realmente voy porque mi búsqueda es insaciable. Yo quiero tener un encuentro con Dios. Esto era lo que estaba diciendo Mateo. Mateo estaba diciendo, por eso hicieron lo que hicieron. Porque ustedes desde el principio no lo aceptaron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No hemos cambiado. Somos una sola raza.
No importa dónde hayas nacido, no importa el color de tu piel, no importa tu rasgo, no importa si tus ojos son chicos o son almendrados o como quieras que sean. Todos somos idénticos. Pero necesitamos eso. Que nosotros podamos preguntarnos realmente si estamos buscando a Dios o simplemente estamos buscando a un Dios satisfactor. Que me dé lo que yo quiero. Que se acomode a lo que a mí me gusta. ¿Sabes? Cuando estaba, ¿qué te digo? Preparando este mensaje, estaba muy cargado, he estado muy cargado de verdad. Me acordé de una iglesia de hombres, de unos hombres que eran profesionales todos, o sea, tenían grandes profesiones, había médicos, abogados, ingenieros, había de todo. Y se reunían, y era un lugar muy bonito. Y allí ellos buscaban el poder, había un pastor que decían que era el pastor. Ellos buscaban invitados especiales para que fueran a predicar ese lugar. Pero había una, ¿cómo te digo? Había una costumbre en ellos. Toda persona que iba allí a predicar, ellos le decían sobre qué debía predicar. Ellos le decían los temas que el predicador, el buen predicador, buscaban los mejores de la ciudad y de otra parte y los traían para que les predicara, pero ellos determinaban cuál era la temática que tenían que tocar. De hecho, se sentían tan cómodos y tan felices porque entre ellos mismos se estaban retroalimentando. Era algo así como una especie de un club de personas que tenían una creencia. ¿Sabes? Ellos se sentían felices. Una buena banda musical, un buen lugar acogedor, reuniones informales en sus casas, pero el problema estaba en esto. Ellos querían un Dios que se asimilara a lo que ellos querían. Ellos estaban construyendo su propio Dios. Ellos no fueron creados por Dios. Ellos estaban creando su propio Dios. Y no había esa búsqueda verdadera de Cristo. ¿Sabes? Nosotros eludimos nuestras responsabilidades. A nosotros nos encantan que nos hablen de bendiciones, de altas economías, de que vamos a pasarla súper bien. Eso nos gusta a nosotros. Eso como que nos llena la mente y nos emociona. Pero Dios quiere una cosa de ti. Que puedas entender que Él es tu hacedor. Que Él vino a la tierra y tú como hijo de Él o tú como criatura de Él, lo que debes hacer es justamente procurar conocer a ese Dios que te creó. Y poder conocerlo para ver qué es lo que Él demanda de ti y qué es lo que Él tiene para ti. Pero a nosotros eso no nos gusta. A nosotros nos gusta llegar con una lista de peticiones. Casi que nosotros tratamos a Dios como, ¿te acuerdas el cuento de Aladino? Bueno, entonces tomamos la oración y simplemente frotamos y mandamos para que el genio haga lo que nosotros queremos. Estas personas se sentían satisfechas en lo que ellos tenían. Creo que era incómodo poder estar buscando a un Mesías. Imagínate, un Mesías hacía que todas las cosas tuvieran que cambiar y removerse. Tal vez había temor porque si de pronto era el rey de los judíos, te puedes imaginar en aquel momento ese rey Herodes había sido nombrado por Roma. Te puedes imaginar entonces el asunto de que apareciera otro rey de los judíos. Por eso allí en la cruz estaba allí precisamente el rey de los judíos. ¿Sabes qué dijo Caifás? Recuerda, es mejor que muera uno por todos que todos mueran por uno. Nosotros queremos nuestra propia comodidad. Nosotros queremos que Dios se acomode a lo que nosotros pensamos. Entiéndelo. Es nuestra naturaleza. Yo no te estoy diciendo que seas una mala persona. Lo que te estoy diciendo es que el Señor dice, prepárate. Y cuando dice prepárate es porque estoy impreparado. ¿En qué estoy impreparado? Tu mentalidad, tu integridad contigo mismo. Y lo que Dios está demandando de nosotros es eso. Mírate. ¿Realmente estás buscando verdaderamente el rostro de Dios? La gracia de Dios, acercarte a Él, o simplemente estás buscando tus satisfactores. Estás buscando aquellas cosas que tú, pensándolo, pretendes que a través de ellos simplemente encuentres la felicidad que tanto quieres.
Ese fue el asunto de esta gente. ¿Sabes? Estaba ahí a escasos 12 kilómetros, pero nadie se movió. No les interesaba. Tal vez estaban diciendo, bueno, tantas veces se ha dicho tantas cosas. Por eso el segundo motivo que analizo es precisamente que dudaban realmente que el Mesías viniera alguna vez. Había incredulidad, era algo así como que aquello se había convertido en una leyenda, como hoy. ¿Cuántas veces te han dicho que Jesús va a venir nuevamente? Muchas. Y sobre todo para estas épocas, siempre que suena un disparo por allá, Dios está cerca. Simplemente cuando hay un terremoto, Dios está cerca. Cositas así, pero la verdad honestamente, ¿quién realmente le para bolas a eso? ¿Quién se pone a pensar y comienza a vivir? Porque se trata de ajustar la vida, entiéndelo. No se trata de que yo diga, sí, el Señor está cerca. El asunto es que tu conducta es lo que tiene que revelar que tú entiendes y sabes y comprendes que Él está cerca. Pero eso sería como una especie de una presión y Dios no quiere que tú vivas presionado. A veces nosotros dudamos, ¿sabes? Cuando tú miras a la palabra de Dios, habían pasado muchos años de que estas palabras fueron expresadas por los profetas. Tal vez estas personas ya habían vivido esto con las personas, los falsos mesías que se habían levantado, que la misma palabra en Daniel lo dice, se levantarán esos falsos mesías, y entonces estaban como que cansados, y la gente dejó de creer y se dieron por vencidas. Igualmente hoy, mi hermano, si a ti las cosas no te van como tú piensas que deben irte, tú dejas de creer. Es increíble, pero somos así. Ahora, ¿por qué somos así? ¿Porque somos malos? No. Es porque esa es nuestra naturaleza. ¿Sabes cuál es el corazón de la naturaleza pecaminosa? ¿Sabes cuál es? La incredulidad. Nosotros no creemos en Dios. Nosotros rechazamos las cosas de Dios porque nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y ese es el gran problema que tenemos. Y ese era el gran problema que esa gente tenía allá en aquel momento. Y es el gran problema que hoy se sigue teniendo allá en aquel momento, pero también acá en este momento. Nosotros somos incrédulos por naturaleza. Nosotros vamos a un lugar y escuchamos y nos parece lindo, hermoso, feliz de la vida, pero realmente, ¿tú crees? Ahí es donde está el punto. Porque a veces nosotros creemos simplemente porque, ¿qué te digo? Nos es conveniente creer. Sí, porque es que deseo tanto aquello que necesito creer y me esfuerzo y entonces comienzo yo a torturarme con el pensamiento, sí, así va a ser, y hacemos así. Eso no es fe. La fe es una convicción profunda de saber que Dios camina contigo, de saber que te acompaña, de que te toma de la mano, que no importan las circunstancias. No interesa en las circunstancias, Dios está contigo, Dios camina contigo, no importa que sean duras, que sean difíciles, que sean fáciles, que sean favorables, no interesa, porque yo no estoy mirando hacia las circunstancias, sino aquel que está en mí, porque yo creo que la vida que me ha dado, Él es el que puede guardarla. Pero a nosotros no nos gusta eso, mi hermano, a nosotros nos gusta tener el control. Y cuando nosotros queremos tener el control, simplemente no le buscamos. Simplemente buscamos aquello que nos pueda satisfacer. Simplemente buscamos aquello que nos guste. Simplemente queremos moldear aquella idea llamada Dios a nuestra manera, a nuestra imagen y semejanza de nuestra convicción, de nuestro pensamiento. Y es lo que estaba pasando y es lo que está pasando hoy. ¿Sabes? A veces nos cuesta trabajo. Mira lo que el apóstol Pedro vivió. Ahora yo lo digo en este sentido. A mí me encanta porque Pedro fue precisamente una víctima de esa circunstancia. Pedro se creía que era más fuerte que cualquiera. Pedro llegó a pensar de que él no iba a negar a Cristo nunca. Era su amigo. Caminaban juntos. Había visto tantos milagros y tantas cosas, pero lo que él no había visto es que era su naturaleza, era el problema. Nuestra naturaleza es nuestro problema. Por eso el apóstol Pedro, con toda la experiencia que había adquirido, con todas las cosas que le habían sucedido, escribió lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3.
Gloria sea al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9 al 11. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabes, nosotros hemos escuchado este asunto del Señor está a la esquina, está a la vuelta. Pero es algo así como que de pronto nos entra por un lado y sale por el otro. Igual seguimos nuestra vida, seguimos nuestra rutina como estas personas. El problema es que estamos perdiendo nuestra oportunidad. La oportunidad de poder buscar, de poder creer, la oportunidad de poder tener una comunicación con Dios distinta al resto de personas. A veces nos conformamos simplemente con un sermón de otro hombre que también tiene problemas, porque nosotros tenemos problemas. El hecho de que estemos predicando no nos hace que seamos mejores que los demás. ¿Me entiendes? Pero a veces nos conformamos con tan poco. Es más, ponderamos a esas personas. Tanto así que a veces estamos pidiendo que oren por nosotros. Porque todavía no hemos entendido que Dios te está esperando a ti, para que tú te encuentres con Él. ¿Sabes? Ese es el sentido de todas estas cosas. Y Dios quiere que tú lo entiendas, porque hoy en día la gente piensa lo siguiente, la persona que no conoce de Dios, el mundo, por decirlo de una manera. La gente piensa que aquellos que buscan de Dios son personas que tienen una mentalidad débil. Son personas que están buscando el facilismo. Son personas que quieren que las cosas se hagan como por arte de magia y que no tengan que imprimir ningún tipo de esfuerzo. Y eso es mentira. Pero eso es precisamente lo que la gente piensa. Nuestra arrogancia hace que pensemos de esta manera. Creo que de pronto ese era uno de los pensamientos que había en aquel momento y que todavía subsisten, porque el hombre sigue siendo el mismo. Ayer, antier, hoy y mañana va a ser lo mismo. Por eso nosotros tenemos que entender que el asunto es que se refleje en nuestra vida. No solamente es tener una fe pasiva. No solamente es tener una fe para ir a un lugar y escuchar, es tener una fe para poder vivir, para ponerla en práctica. Nosotros tenemos que vivir en Navidad todos los días. No solamente esperar un momento en que podamos sentirnos un poquito más afables espiritualmente. Que podamos de pronto sentirnos conmovidos para darle algo a alguien en ese momento. No necesitamos eso. Nosotros necesitamos caminar haciendo el bien todo el tiempo. Cuando tú tienes una comunicación verdadera con Dios, lo que haces es eso. Sale de ti, emana de ti. Acuérdate la descripción que dio el Señor a Nicodemo sobre lo que era el Espíritu. Es como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el poder de Dios que se mueve en nosotros, que nos lleva y nos conduce a hacer el bien sobre esta tierra. Pero simplemente estamos allí como que acomodados, como estas personas se acomodaron. Y la palabra está diciendo que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, el día en que menos nosotros lo esperemos. No es una amenaza. Simplemente lo que está diciendo, no te pongas a perder el tiempo en estar pensando que está en la esquina, que está a la vuelta, que ya vendrá la otra semana. Mira cómo estás viviendo. Mira si realmente tu búsqueda es honesta. Si tú te estás esforzando. Si estás caminando esos 12 kilómetros, que era la distancia que había de Jerusalén a Betania, y te lo digo de una manera, como te digo, alegórica. Si estás caminando lo que tienes que caminar en tu vida para poder encontrarte con Él. De eso se trata. Nosotros nos es fácil dudar de las promesas y simplemente no hacemos lo que tenemos que hacer. Estas personas tuvieron dos oportunidades de ir a buscar al Mesías.
La pregunta es si tú lo estás haciendo, lo estás buscando verdaderamente o simplemente lo haces para que la cosa te funcione. ¿Sabes qué es el mayor problema que hay? El mayor problema que tenemos es que Jesús incomoda a la gente. El Mesías incomoda a la gente. Estas personas se incomodaron. Una de las cosas que más nos incomoda es que tenemos que cambiar nuestra vida. Y sabes qué, honestamente te lo digo. Nosotros queremos tener a un Dios, pero que no toque lo que yo pienso, lo que soy y lo que me gusta. O sea, es fácil poder tener una buena religión y tener mi estilo de vida. Pero lo que la palabra nos habla es de una reevaluación de valores en nosotros. Y eso a nosotros no nos gusta. En aquel momento tenían que reevaluar muchas cosas. Ahora tú que lees la Biblia, tú que has escuchado de todo lo que el Señor predicó y dijo, y mira cómo terminó, la pregunta es ¿por qué terminó como terminó? ¿Por qué lo mataron? ¿Realmente por qué lo mataron? Eso era incómodo. ¿Me entiendes? Es muy incómodo. Es muy incómodo que nos digan la verdad. Es muy incómodo que nos digan que nosotros realmente tenemos cualquier cantidad de defectos y pocas virtudes, porque nosotros pensamos lo contrario. Tenemos muchas virtudes y pocos defectos. Jesús es incómodo. Y cuando Jesús es incómodo, hay que buscarlo, porque entonces yo tengo que renunciar a lo que soy, a lo que vivo, a lo que he aprendido, a lo que ha estado conmigo, porque yo tengo que reevaluar mi vida. Y entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Ah? ¿Qué van a pensar de mí las personas? Yo comienzo a pensar en todo ese séquito de amigos que he tenido. Entonces imagínate que me han conocido en las cosas que me han conocido, en lo que he sido, y ahora yo voy a presentarme de otra manera. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que soy loco? ¿Que soy una persona inestable? ¿Que simplemente ahora estoy en el capricho de esto como tratando de engañar a la gente? Siempre, escúchame bien, siempre Jesucristo va a incomodar a toda la humanidad. No esperes que la gente te aplauda porque tú le busques. Y tal vez de pronto tu ego quiera, a lo mejor eso, te está pensando, bueno, como ahora estoy buscando a Dios, entonces que la gente me vea de otra manera y que me aplauda, bravo, qué bueno que estás haciéndolo, porque ni ellos mismos lo hacen. Tenemos que entender que tenemos que pasar por encima de la incomodidad de buscar a Dios por encima de cualquier cosa. Esta gente pensó que era incómodo tener que ir a por allá un niño, o sea, por Dios, pero un peladito. ¿Cómo es posible que en un niño haya salvación? No nos cabe en la cabeza. Las cosas de Dios no caben en la cabeza por una sencilla razón. Porque nosotros queremos comprenderlo todo. Dios no tiene por qué explicarnos todo. Nosotros lo que tenemos es que creer a todo lo que Dios ha determinado. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace que tú le busques. Tal vez de pronto estás padeciendo una enfermedad y no hay sanidad, pero tú sigues buscando. A lo mejor te encuentras con que el asunto no era tu sanidad. El asunto era aprender a amarle a Él y a buscarle. Entonces ya esto pierde cualquier importancia. Haz conmigo lo que quieras. Lo único que sé, Señor, es que yo te amo a pesar de ser el peor ser humano. Eso tiene mucho más valor que simplemente estar buscando tu propia satisfacción. Ahí estaba el asunto. Ellos estaban satisfechos, estaban cómodos. ¿Para qué incomodarse con un Mesías? ¿Para qué incomodarse con tantos problemas? Todavía los problemas siguen. No importa que lo hayan negado, no importa que unos digan que sí, no importa que otros digan que no era el Cristo. Ahí están igual los problemas. Y tal vez peores. Tal vez peores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que buscar lo más asombroso. Herodes se presenta como esa persona que era el rey.
Y él no quería deponer su puesto de rey. Ahora nosotros tomemos esa figura y presentémosla a nosotros. Nosotros somos el rey de nuestra propia existencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Deponer nuestro reinado y decirle a Jesús que reine en nuestra vida. Y esto es difícil, porque nosotros siempre queremos reinar en nuestra vida. Como Herodes. Herodes no quería soltar el trono. Tu ego no quiere soltar el trono. Siempre quiere hacer las cosas a tu manera. Y quiere que Dios haga las cosas a tu manera. Bueno, el asunto es que es necesario que Él crezca para que tú mengues. Y eso es lo que tenemos que entender. Que Él crezca en nosotros de tal manera a través de nuestra búsqueda que nosotros desaparezcamos completamente. Que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Dios espera que tú hagas eso, entiéndelo. Él es Dios, no tú. Él es el que determina las cosas, no tú. Él te creó, no tú te creaste a ti mismo ni lo creaste a Él. Y es ahí donde tenemos que entender, amados míos, que nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre nada. Entiéndelo. Todas las cosas están establecidas y funcionan porque Él determinó que funcionaran de esa manera. El punto es ese. Este tiempo, esta preparación me tiene que conducir a buscarle a Él. Pero una búsqueda verdadera. No la búsqueda de una religión, porque la religión, oye bien, divide. La religión enfrenta, la religión genera guerras. Lee la historia y te darás cuenta cómo se matan católicos y evangélicos en un país. Cómo los que creen en Cristo se matan con los que son musulmanes. Solamente lee y date cuenta. La pregunta es, ¿será que Dios está en esos corazones? ¿Será que Dios habita en esas personas que toman ese tipo de decisiones? Definitivamente no. Ahí realmente habita la religión. Los principios del hombre que determinan cómo debe ser la conducta del hombre para poder agradar a Dios. El asunto es que Dios es el que determina las pautas para nosotros poder agradarle a Él. ¿Sabes? Para concluir, mi hermano, una pregunta. Hubo algo interesante. Dice la Escritura de que hubo un momento en que la estrella desapareció. ¿Cómo es posible que una señal luminosa tan grande, tan diferencial al resto de luminares del cielo desapareciera? No la veían. Creo que el asunto sería lo siguiente: si Dios quiere que yo le busque, entonces Él hubiera podido guiarlos con esa estrella directamente a Belén y no a Jerusalén. Y yo me preguntaba, Señor, Padre mío, ¿por qué razón pasó eso? La respuesta es sencilla, porque las cosas de Dios son sencillas. Yo quería que ellos supieran que mi buena voluntad ya se había derramado. Yo quería que ellos lo supieran. Hoy para ti. Dios quiere que para ti. Oye bien, para ti. Escúchalo bien, para ti. La buena voluntad de Dios ya se derramó. Ahora está en ti el que tú le busques. Está en ti en que tú le digas, Señor, guía mis pasos. No es a mi manera, es a través de cómo tú has decidido que yo pueda encontrarme contigo. Tienes que decirle eso. Tienes que pedirle al Señor eso. ¿Tú quieres tener comunión con Dios? Entonces la comunión con Dios demanda el querer hacer la voluntad de Dios. Y si Él quiere que yo haga su voluntad, entonces yo tengo que pedirle a Él que me guíe. ¿Cómo hago su voluntad? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Qué debo hacer, Señor? Y no solamente eso, debo entender el corazón de esta situación. Porque el corazón de esta situación es que los cristianos debemos mostrar y proyectar la información de que Jesucristo es el Señor. Este tiempo y en otro tiempo y en todos los tiempos nosotros tenemos que dar esta información, así como hicieron estos hombres. Estos sabios de Oriente llegaron y dieron la información. Nosotros tenemos que dar la información, pero que tiene que ser acompañada
con ese deseo de adorar a Dios Todopoderoso. Estas personas dieron la información, pero lo que llevaban en su corazón era el deseo de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú tienes ese deseo? ¿Quieres adorar a Dios y darlo a conocer a las demás personas? Yo creo que este es un punto de arranque. Estamos preparándonos para la jornada. Prepárate, tal vez esta sea la última jornada tuya, no sé cuántos años le falta a tu jornada, 5, 10, 20, 30, 40, 80 años, no sé. Pero esta es la jornada que tenemos que caminar. Este es el tiempo en que tenemos que comenzar. El Señor nos ha hablado. Dios es grande y para siempre su misericordia. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy. Gracias, amado Señor, por tu verdad. Solo te pido, Padre, que esta palabra recorra toda la tierra. Tú eres testigo, Señor, de mi temor. Eres testigo, Señor, de cuánto he sentido en estos días el poder compartir, Señor, la palabra. Pero tu palabra tiene que ser confrontativa. Hay responsabilidades en nosotros. Y tal vez nos estamos durmiendo, nos estamos distrayendo. Y simplemente esta época se ha convertido en una época de colores, de música, de alegrías, de compras, de regalos. Y nos hemos olvidado que tú, Señor, eres el verdadero regalo que vino del cielo, que dejaste tu trono para darnos la oportunidad de que te busquemos. Es algo así como de pronto preguntándonos cuánta libertad quieres tener. Porque yo soy el único que puede libertarte de todas tus cadenas y prisiones. Señor Jesucristo, te pido con todo mi corazón que todos los que crean en ti, Señor, tú los libertes. Libértame, Señor, de todas mis agonías, de mis angustias, de mis problemas, de mis debilidades, de mis defectos que son grandes, Señor. Libérame, oh Dios. Soy un pecador. Lo único que puedo decir, Señor, a mi favor, es que te amo. Y quiero, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, a través de la manera y la forma en que viva en esta tierra, hasta el día, la hora que tú lo decidas. Te pido por mis hermanos que los bendigas, que los guardes, que tu Santo Espíritu se mueva, que los cielos se abran, que haya bendición para todos. Pero lo más importante, que podamos ser genuinamente tus hijos, que podamos buscarte porque un verdadero hijo siempre busca a su Padre. Aquí estamos, Jesús, dándote gracias por todo, dándote gracias, Señor, por lo que estamos viviendo. Bendice a mis hermanos y guárdalos en el hueco de tu mano. Y tómanos, Señor, como una saeta y lánzanos, oh Dios amado, para dar en el blanco conforme tu voluntad, amado Señor Jesucristo. Te amamos y juntos, Señor, oramos y te pedimos, Padre mío, que nunca nos falte el amor de Dios, ni la paz de Jesús, ni la comunión con el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, gracias. Gracias te doy por hablarnos. Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Gracias, Señor. Unánime juntos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor te bendiga. Que toda esta semana sea una semana de grandes bendiciones y proyecciones, pero sobre todo piensa en lo que hoy el Señor nos ha hablado. No se trata de una religión, se trata de una búsqueda. Búscalo con el mejor de tus esfuerzos. Por favor, reproduce este mensaje a muchas personas. El Señor se encargará de hacer su obra en ellos. Con los mayores sentimientos de bendición para ti, te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Un abrazo y hasta siempre. Bendiciones.